Bueno, apreciados compañeros, tengan todos un cordial saludo. Mi nombre es Kelly Johanna Anaya Madera, estudiante de licenciatura en Matemáticas de la UNAD, al igual que todos y cada uno de los compañeros que me acompañan en este momento. A continuación, vamos a realizar una presentación para el curso de diseños de proyectos de investigación, en la cual explicaremos en primer lugar la terminología utilizada en los diferentes diseños experimentales y posterior a ello realizaremos la explicación de cada uno y la diagramación correspondiente. En este sentido, le doy la palabra a cada uno de mis compañeros para que ellos realicen la respectiva presentación y la definición correspondiente para cada uno. Adelante. Muchas gracias, compañera Kelly. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Rincón Rangel. Les voy a hablar sobre lo que es el diseño experimentales. Es un tipo de diseño de un solo grupo donde el grado de control es mínimo y generalmente es útil para el primer acercamiento al problema de investigación en la realidad o contexto. Este tipo de diseño preexperimental tiene dos tipologías. La primera tipología que encontramos es estudio de un grupo con una medición, que consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición en una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo de estas variables. En este no existe manipulación de la variable. Este diseño no cumple con los requisitos mínimos de un experimento puro. Por lo anteriormente dicho, pues no hay manipulación, como se dijo anteriormente, de las variables independientes o grupos de contrastes. Tampoco hay una referencia previa de la cual era el nivel que tenía el grupo en él o en las variables dependientes antes del estímulo. La simbología que se utiliza en esta primera tipología tenemos G, X y O, donde G es el grupo, X el estímulo y O la observación. La segunda tipología que encontramos en los diseños preexperimentales es el estudio de un grupo con pre y post prueba, que en esta es un grupo donde se aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental. Se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al tratamiento. Hay un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en la variable dependiente antes del estímulo, es decir, si hay un seguimiento del grupo o no. No hay manipulación ni grupo de comparación y pueden actuar varias fuentes de invalidación interna. Este tipo de diseño tiene una ventaja sobre el anterior, pues existe un punto de referencia inicial para ver el nivel que tenían el grupo en las variables dependientes antes del estímulo. En los diseños preexperimentales no son adecuados para el establecimiento de relaciones casuales porque se muestran vulnerables en cuanto a la posibilidad de control y validez interna. En ciertas ocasiones el diseño experimental sirve como estudio exploratorio, pero sus resultados deben observarse con preocupación. La simbología que tenemos para esta tipología es G, O sub 1, X y O sub 2. Le doy la palabra al siguiente compañero. Sí, compañero, muchas gracias. Yo saludo. Mi nombre es Kevin David Pérez Salgado. Pues en esta ocasión voy a hablar sobre los diseños cuasi experimentales. Los diseños cuasi experimentales son una derivación de los estudios experimentales en los cuales la asignación de los pacientes no es aleatoria, aunque el factor de exposición es manipulado por el investigador. En este tenemos tres tipologías.
La primera sería con post-prueba y grupo de control. Este utiliza dos grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro no. Los grupos son comparados en la post-prueba para analizar si el tratamiento experimental tuvo un efecto sobre la variable dependiente. No hay asignación al azar ni emparejamiento. Pues en la simbología se ve G1, que significa grupo, y pues en su índice indica el momento temporal en el que se realiza la observación de la variable. X, que significa estímulo o exposición del grupo a un valor de la variable independiente, y O, que sería observación, pues en este caso sub 1, que también indica un momento temporal en el que se realiza la observación. La tipología 2 sería con pre-post, prueba y grupo de control. Es similar al anterior, solamente que a los grupos se le administra una preprueba, la cual puede servir para verificar la equivalencia inicial de los grupos. La simbología sería G sub 1 o sub 1, X o sub 2, y G sub 2 o sub 3, los guiones que significarían pues la retirada del tratamiento, y o sub 4. La siguiente tipología sería diseño experimental 1 de series cronológicas. Se pretende analizar los efectos a mediano y largo plazo, los efectos de administrar varias veces el tratamiento, y no cuenta con la posibilidad de asignar al azar los sujetos de los grupos del experimento. La simbología pues sería G sub 1 guión X sub 1. Bueno, cada simbología sería sucesiva a cada símbolo, como O sub 1, X sub 2, O sub 2, X sub 3 y O sub 3. Entonces le dejo la palabra al siguiente compañero. Gracias, buenas noches para todos. Mi nombre es Oscar Bello. En este momento les voy a hablar sobre los experimentos verdaderos, también llamados experimentos puros. Antes de explicar la tipología, voy a explicar tres características importantes que definen este tipo de experimentos. La primera, podríamos decir que deben ser experimentos manipulables sobre las variables dependientes. Recuerden que este tipo de variables deben provocar efectos deben medirse por la variable dependiente. Y yo creo que la característica importante que la diferencia de los dos aportadores es el control de validez, y este se hace a través de grupos aleatorios que no se hacen en los demás experimentos. Entonces, en los experimentos verdaderos o puros, podemos ver tres tipos de tipología. La tipología con post-prueba y control. Esta simplemente se escogen dos grupos, se le aplica un tratamiento y luego observa. Esta sería la tipología de prueba. Y el grupo simplemente se escoge un grupo normal y luego se observa, y con esta información ya se puede pues coger o se puede sacar unas conclusiones como tal. En la segunda tipología podemos encontrar la que llamamos con post, prueba y control, y grupo de control, perdón. En este simplemente también se escogen dos grupos. El primer grupo simplemente se observa, luego se le aplica un tratamiento y nuevamente se observa. Al segundo grupo, que es el grupo de control, y recuerden que deben escogerse grupos aleatorios porque son verdaderos, grupos verdaderos. Se observa y se observa, se espera un momento y nuevamente se observa. En la tercera tipología, que también la podemos llamar cuatro grupos o grupos perfectos, aquí se ve más la parte aleatoria. Aquí se escogen cuatro grupos. En estos grupos se le aplica un tratamiento de forma aleatoria. La voy a explicar de esta manera. Al primer grupo se escoge un grupo aleatorio
se observa, se le aplica un tratamiento y nuevamente se observa. Este grupo, bueno, se forma un grupo aleatorio, se observa, no se le aplica nada y nuevamente se observa. Al tercer grupo aleatorio, no se le aplica nada, luego de un tiempo se le aplica un tratamiento y por último se observa. Y al último grupo simplemente se va a observar. Y se puede reflejar la del experimento más puro, que es el experimento aleatorio. Ya con esto doy paso a mi compañera Kelly. Ok, compañero, muchas gracias. Bueno, finalizada entonces la primera parte de la presentación, vamos a continuar con las definiciones y la simbología de cada tipo de diseño. Acá en esta parte lo que vamos a hacer es de pronto profundizar un poquito más en lo que ya explicaron cada uno de los compañeros en la clase anterior. Entonces, en ese sentido, voy a continuar un poquito con lo que nos acabó de explicar el compañero Oscar, que tiene que ver con el experimento, con el diseño experimental verdadero o también llamado experimento puro. Se dice que es la forma más precisa de diseño de investigación experimental, ya que se basa en el análisis estadístico para probar o refutar una hipótesis. Podemos también decir que este es el único tipo de diseño experimental que puede establecer una relación de causa-efecto dentro de uno o de varios grupos. Este tipo de diseño, como ya lo había expresado el compañero, distingue tres tipos de factores que son el grupo, donde se distingue lo que es el grupo de control y el grupo experimental. Distingue además otro factor que vendría siendo la variable, que es la que puede ser manipulada por el investigador, y por último la distribución, que siempre va a ser aleatoria. Entonces, en este sentido, encontramos también una simbología que está dada por las letras R, X y O. La letra R viene siendo el grupo de control, la X viene siendo el tratamiento que se le da a la variable y la O vendría siendo la medición o observador que hace el investigador. Entonces, como podemos observar aquí en pantalla, manejamos tres casos. El primero lo llamamos pre-post-test. Así como miramos, bueno, aparecen las letras R, O, X, O. ¿Qué significa esto? Que existen dos grupos con una medición previa al tratamiento. Como lo pueden observar allí en el ejemplo, luego se realiza el tratamiento solamente en una de las variables, en uno de los experimentos, y luego se hace una posterior medición en ambos para conocer los diferentes resultados que podemos obtener. El siguiente es el que conocemos como diseño perfecto. El diseño perfecto nos muestra cuatro grupos, dos grupos experimentales y dos grupos de control. ¿Qué se hace aquí? Se realiza una medición previa en dos de ellos y en los otros dos no se realiza medición previa. Se aplica tratamiento a uno de los experimentos o de los grupos a los que se les realizó medición previa y a uno que no se le haya realizado medición previa. Luego, como ya les dije, se aplica el tratamiento en esos casos y luego se hace la medición final a los cuatro. Entonces son cuatro casos totalmente diferentes. El último sería el que llamamos post-test. En este caso existen dos grupos, solamente a uno se le realiza el tratamiento, no hay medición previa, sino que existe únicamente una medición posterior a ambos para evaluar los resultados en los diferentes tipos. Entonces le doy de esta manera paso al siguiente compañero. Gracias, muchísimas gracias, compañera. Bueno, profundizando lo del compañero Kevin, estaríamos hablando de causa experimento, ¿cierto? Bueno, o sea, podemos ver que las definiciones de tipo de diseño son una
compañera, son unas divertidaciones de estudios experimentales en los cuales las asignaciones de las pacientes no es aleatorio, aunque el factor es exposición es manipulado por el investigador. En el método experimental es particularmente útil para estudiar problemas en los cuales no se pueden tener control absoluto de las situaciones, pero se pertenece a tener mayor control posible aun cuando se están usando en grupos. Ya. Bueno, podemos ver que en el diagrama de simbología, el grupo le hace la primera estímulo, dando la primera observación. Después, el segundo grupo le hace otro estímulo a la segunda observación. Y acá al primer grupo le hace la segunda observación, al tercer grupo y al tercer grupo. Y después viene el estímulo y después hace la cuarta observación y así sucesivamente. Pero aquí no se aplica, sino al grupo observar varias veces un estímulo y después se sigue observando y así sucesivamente. En los grupos se hace el estímulo de un experimento. Y a esos dos grupos se le puede haber otro estímulo y se le hace la segunda observación. Como pueden ver, esto se le hace a un fortalecimiento a lo que dijo el compañero Kevin, de lo que vimos realmente. Entonces, lo dejo con la compañera, con el siguiente compañero. Le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, compañero. Bueno, continúo entonces con lo que son los preexperimentos. Como ya se había dicho anteriormente en el paso anterior, se llama así porque su grado de control es mínimo. Los preexperimentos básicamente son estudios explorativos y descriptivos. Son investigaciones en la que su grado de control es mínimo, el estudio del caso con una sola medición. También tenemos que este diseño consiste en la aplicación de un estímulo o tratamiento a un grupo y después se realiza una medición o en una o más variables para observar cuál es el nivel de los efectos con esta variable. Bueno, en la diagramación y simbología, pues tenemos que, en el primer caso, pues tenemos que el estudio, tenemos un grupo, a este grupo le vamos a aplicar un estímulo y por último se le hace una observación. En el segundo caso, o en la segunda tipología, tenemos que se le hace primero una preprueba y después una postprueba con un solo grupo. Pero tenemos que tener en cuenta que con un solo grupo no puede haber un experimento puro porque no se puede hacer la comparación para determinar el comportamiento de las variables. Por ejemplo, si digamos que vamos a hacer un experimento con algún medicamento, vamos a tener los dos grupos o dos individuos. A un individuo se le va a aplicar el estímulo, que sería el medicamento, y luego se va a hacer la observación de cómo reaccionó ese individuo con el medicamento. Y el otro individuo no se le va a hacer no se le iría a aplicar el medicamento y se compara a ver cómo resultó o quién fue el mejor, digamos, con el tratamiento o sin el tratamiento. Le doy la palabra al siguiente compañero. Bueno, ya para finalizar y trabajar acá las conclusiones, podemos ver y podemos analizar o podemos reflexionar todos los tres tipos de experimentos. Creo que es bastante importante definir los grupos. También es bastante importante tener claro qué tipo de experimento debemos llevar
en nuestra investigación para darle o concluir con una investigación, para concluir con una investigación eficiente. Recuerde que es importante incluir variables en este tipo de experimentos para que arrojen resultados verdaderos. En el momento de realizar cuasi experimento o preexperimento, simplemente puede ser para un sondeo o un análisis muy simple, pero lo recomendable es utilizar experimentos verdaderos o experimentos también llamados puros. El compañero Kevin ahorita nos va a explicar sobre el diagrama que tenemos ahorita en pantalla, sobre los diseños experimentales. Bueno, gracias compañero. Prosiguiendo lo que dijo el compañero y dándole tema, fondo, sería lo siguiente. Bueno, se describen los diagramas, los diferentes diseños de y sus simbólicas estadísticas. ¿Me están escuchando? Sí, compañero. Bueno, gracias. Buenas experimentales se tienen los diseños cuales experimentales y los diseños experimentales. En los diseños cuales experimentales se hacen a través de comparaciones de grupos, o se trabaja con grupos paraderos, o se hacen las comparaciones estadísticas. Bueno, ya se tiene la información y se hacen comparaciones estadísticas. Con los grupos, más que todo con los diseños experimentales, se inicia con una inicia previa al grupo, dando un punto de referencia inicial, o se puede usar ensayos de otros experimentos. Y por último también se experimentos puros. Los experimentos puros también, la ecuación de variables, a esta medición de variables, y también se están tomando al azar los que van a participar en el experimento. Con la manipulación de variables se tiene en cuenta la independiente y las variables extrañas. Como uno espera que se esperan este tipo de variables, pero pueden salir dentro del experimento. A través de la medición de variables se utiliza los instrumentos de información y los instrumentos de medición. Pues aquí pueden utilizar, para la recolección se puede utilizar como instrumento también de recolección. Por ejemplo, podríamos usar, se vaya a hacer un resultado de análisis médico. El instrumento puede ser la jeringa, cuando le sustraen la sangre, o el instrumento viene ya siendo los resultados que se obtiene en la anterior médico, ya como instrumento de medición. Entonces, así, bueno, en la participación al azar de este método estadístico podemos decir que a través de la recolección y también de datos. Así que, como puede ver en lo que se pudo ver y pude explicar, se puede ver un diagrama como lo pude explicar anteriormente. Entonces lo dejo con la compañera siguiente. Y aquí está. Bueno, compañeros, para finalizar me gustaría felicitarlos por el excelente trabajo que se ha venido realizando como grupo durante el curso de diseño e investigación en pro pues del mejoramiento de nuestro desarrollo como futuros docentes. Sin más que decir, pues muchas gracias por todo. Bendiciones. Gracias a usted, compañero.